Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Espero que no estéis todo el mundo de vacaciones ya. Voy a tratar de invitar a Laura, que nos va a acompañar esta tarde, y entre las dos vamos a comentaros, bueno, algunos temas que consideramos que son de interés. A ver que la invite. Aquí está. A ver. Vale. Ya la he invitado, a ver si se puede unir. Buenas tardes. Hola Laura, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo ¿Me escuchas estás? bien? Te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Genial. Tengo la luz así un poco rara porque, a ver si se me ve mejor. Te da el sol de espalda, ¿no? Me da el sol justo en la espalda. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Pues yo esperando las vacaciones ya. Desde luego, ¿eh? Me pasa Tengo igual. muchas ganas. Ya mañana yo las cojo y bueno, a descansar un poquito. Totalmente. Yo también tengo muchísimas ganas de cogerlas. A ver si finales de agosto hay Sí, suerte. ¿no? Pero ya te queda poco, ¿no? Sí, ya me queda poco. Bueno, pues nada, a ver si la gente no está de vacaciones y se conectan, se van conectando, veo que ya están entrando. Bueno, que sepáis que ahora Laura y yo vamos a hablar un poquito de lo que es la pirámide de dermatología cosmética para que nos ayude un poco a saber cómo establecer una rutina cosmética. Y después vamos a llevar un tema o sea, vamos a llevar todo esto a lo que es la función barrera, que consideramos que es un tema súper importante sobre todo para empezar a tener resultados con los tratamientos cosméticos. Entonces, Laura, si quieres nos presentamos mientras van entrando, me presento yo y te Empieza tú. presentas tú. Vale, pues bueno, yo para los que no me conozcáis soy Minerva Abad, soy directora del máster de dermocosmética y formulación de AMIR, soy farmacéutica y bueno, soy experta en formulación cosmética, me dedico a la formulación cosmética desde hace ya muchos años. A los que nos apasiona, pues esto es, la verdad es que es un placer poderse dedicar a esto. Y nada, pues los alumnos del máster ya sabéis bueno, ya me conocéis y ya sabéis que nos tenéis ahí, tanto durante el máster como después, pues para lo que necesitéis. Y Laura, Bueno, yo soy Laura Bey, soy química, bueno, química orgánica, me especialicé en química orgánica y soy también formuladora cosmética. He pasado por muchas áreas dentro de la formulación cosmética. Yo no sé, realmente si tuviera que elegir una área, no, yo creo que no podría, porque me gustan casi todas. Eh, y nada, incluso el soy feliz, regulatorio, sí. Laura, Ay, bueno, o sea, claro, es que si me tocan puntos que sensibles, no, o sea, yo creo que regulación con respecto a las leyes y demás me voy defendiendo como puedo, pero sí que es cierto que es como un poco mi punto flojo. Pero sí que me he dedicado mucho a la parte de claims, también a la parte de formulación, tanto de capilar como de piel, de salud bucodental también. O sea, realmente he tocado muchas áreas y es que la verdad es que me gustan todas, pero sí es cierto que a lo mejor regulación es, es una de las no, más te lo decía complicadas. un poco en broma porque yo creo que todos los que somos, digamos, más técnicos, ¿no? Es un tema que sabemos que lo necesitamos, es imprescindible conocer por lo menos lo básico, pero nos cuesta, es como un poco el hueso, ¿no? Y en el máster Sí. nos damos cuenta que también es lo que igual más cuesta o menos atrae. Sí, al final es esencial el tema de la regulación Sí, porque, bueno, es que o sea, al final vas a lanzar en un país determinado, o sea, en una región determinada, a una persona determinada, entonces sí que es esencial. Es verdad que se necesitan, si no tienes a nadie especializado, digamos, en el tema de la regulación dentro de tu equipo, pues se necesita como mucha ayuda para saber más o menos por dónde moverte. Entonces sí que es cierto que es un área como muy, como tú dices, es un área como, yo creo que muchas veces no te la esperas.
cuando entras dentro Sí. del mundo de la cosmética, porque no te esperas de repente que vayas a tener una parte tan fuerte de leyes, ¿no? De restricciones, de cosas que puedes decir, que no puedes decir. Y es cierto que sorprende a lo mejor un poco, sobre todo para los que venimos de ciencias, que No estamos puestos en eso y te yo no viene un tengo ni idea poco... de nada. Sí, sí, es verdad. Pues nada, veo que se siguen conectando. Bueno, un saludo a todos los que no habéis estado justo al inicio, pues nada, vamos a empezar. Y si quieres, Laura, pues simplemente describir un poquito la pirámide. Yo quería comentar que, bueno, supongo que muchos lo sabrán, pero esta pirámide de la belleza que comentábamos, principalmente se definen como tres escalones, tres niveles. El primero, que es el más básico, es donde encajaríamos de alguna forma todos los cosméticos o ingredientes que son fundamentales, y ahí hablamos de antioxidantes, hablamos de fotoprotección, por supuesto, y a mí también me gusta incluir en esta parte todos aquellos ingredientes que nos ayudan por una parte a prevenir un daño y por otra parte a mantener la piel en un buen estado. Después, si vamos ascendiendo, pasaríamos a un segundo nivel, que están los ingredientes transformadores, y ahí ya son ingredientes que tienen una funcionalidad más específica, que actúan a nivel de epidermis, y podríamos encontrarnos, pues, por ejemplo, los alfa-hidroxiácidos, los retinoles, bueno, los despigmentantes. Tendrían una función mucho más clara, mucho más específica y, por supuesto, una acción a nivel epidérmico. Y por último tendríamos los óptimos, que sería la punta de la pirámide, digamos, el nivel más alto. Y ahí encontraríamos, por ejemplo, péptidos o factores de crecimiento, que en este caso estos ingredientes, aunque tienen una funcionalidad epidérmica, sí que pueden tener una estimulación dérmica, sobre todo a nivel de fibroblastos, para pues, potenciar firmeza, actuar sobre arrugas profundas y toda esta parte ya mucho más concreta. Y sí que me gustaría decir que, claro, esta pirámide la tenemos que tener presente, pero debemos saber por dónde hay que empezar cuando establecemos una rutina cosmética. Y yo creo, Laura, que estarás de acuerdo conmigo con que no tiene ningún sentido empezar a trabajar una piel con péptidos si no hay una base, no se utiliza fotoprotección, no se utiliza una crema hidratante. Entonces, es importante ascender de una forma correcta, digamos, paulatina en el tiempo, y ir habituando o ir adaptando esa rutina cosmética a las necesidades de la piel, y habrá partes o habrá un grueso siempre en nuestra rutina cosmética de esos ingredientes fundamentales que los vamos a utilizar siempre, ¿no? Y de ahí un poco trasladarlo a la importancia que tiene como ingrediente o como cosmético fundamental todos aquellos ingredientes o cosméticos que nos ayudan a mantener la función barrera, ¿no? No sé si tú lo ves así. Yo creo que la cosmética se está convirtiendo como muy, o se está demandando como cosmética muy compleja y cada vez veo más que se intenta volver un poco como a los inicios. Y yo creo que me pasa a mí tanto como formuladora como cliente. Eh, sí que es cierto, y yo además lo he experimentado en mí misma, sí que es cierto que ha llegado como un momento en el que, como tú bien dices, ya se demanda una serie de ingredientes que son, es cierto que son como muy transformadores o que realmente tienen un impacto y además que se han estado estudiando mucho durante los últimos años y que tienen, digamos, muchos datos detrás y que es cierto que tienen mucha evidencia científica como son los retinoides o como pueden ser antioxidantes y demás. Pero sí que es cierto que no debemos como perder el foco ese de al final la salud de la piel, porque es muy importante tenerla sana de base antes de intentar meterle cualquier otro tipo de ingrediente. Entonces, como tú bien dices, el tema de la barrera de la piel, que al final es como es, pues lo que nos protege contra el exterior y sobre todo ahora en verano también es como muy importante. Yo creo que se nos olvida mucho, sobre todo porque, como te digo, hacemos mucho hincapié en ciertos tipos de ingredientes que son así como más complejos o que están más de moda y demás, Mm, cuando al final yo creo que lo que siempre tiene que estar de moda es el factor de protección solar. Yo ahora en verano por parece que estoy supuesto. haciendo una campaña, o sea, totalmente, yo estoy haciendo una campaña personal
a todo el mundo que me encuentro con el tema del protector solar. O sea, cada año además es algo también que quiero comentar, porque cada año es cierto que yo no sé si es su gestión propia, yo creo que sí, pero sí que es cierto que cada año veo como que la gente intenta protegerse cada vez más e intenta pues como olvidarse un poco del bronceado insano y Sí, yo me estoy dando cuenta de eso también. Creo que el bronceado está como pasando un poquito de moda. Yo tenía ganas de que ese momento llegara, yo creo que sinceramente. sí. Yo creo que se está quedando Sí, anticuado. Yo llevo muchos años ya fuera rezongando de que la se quedó tendencia, ¿no? anticuado. Yo creo que sí. Además, lo veo como muy del 2010. El Sí. moreno ese tan, el moreno ese tan marrón, tan, Mm, tan neón, tan fluorescente. eh, Ese bronceado así tan rojizo, sí que lo veo yo como que está pasando poco a poco cada vez más de moda. Y yo creo que al final, que es con lo que quiero relacionarlo ahora, que lo más importante es que se correlacione, digamos, o que haya una conexión entre el bronceado, el echar bronceados y el daño solar que ejerce la radiación ultravioleta en la piel. mm. Entonces, al final, en verano es la época del año donde la piel la tenemos que tener, aparte de protegida, pues más resistente, más fuerte, proteger y darle pues esa fuerza, sobre todo a la barrera de la piel, al manto hidrolipídico, que tiene como tiene mil nombres. Sí, Eh, y ya no simplemente para darle ese aporte externo, que obviamente la cosmética es para lo que se formula, sino para que tu piel pueda responder de manera óptima por sí misma, que yo creo que al final lo más importante es que la piel esté sana. Pero eso es otra cosa también que me parece muy curioso dentro del mundo cosmético, que muchas veces pensamos que vamos a conseguir con la cosmética algo que no somos, o vas a conseguir pues eso, cambiar totalmente una característica que tú tengas o algo así, y al final lo que se intenta conseguir es dentro de tu piel, pues tenerla lo más sana posible. exacto, exacto. Y la función barrera, lo que tú decías, por supuesto, nos evita cualquier agresión externa, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que evita la pérdida transepidérmica de agua y con eso conseguimos mantener una piel en buen estado. En el estado más adecuado para poder recibir cualquier otro tratamiento y, por supuesto, hidratada. Entonces, creo que es algo es súper importante. A mí, tú como experta, Laura, me gustaría que explicaras cuáles son los, porque nosotros la piel la podemos tener bien, podemos tener una función barrera correcta y de repente tener una alteración. La función barrera se puede alterar. Entonces, ¿cuáles son los factores así más claros que pueden dar lugar a esa alteración en la función barrera? Pues tenemos factores externos que además yo veo muchos casos diariamente porque la cosmética es cierto, la cosmética sobre todo afecta a la barrera de la piel, que es lo primero con lo que entra en contacto. Y de hecho la mayoría de cosméticos pues están desarrollados para que actúen en esa zona. Entonces algo que es muy curioso es que muchas veces hay gente que utiliza cosmética que no es, ya independientemente de que sea mejor o peor, buena o mala, mejor formulada, peor formulada, ingredientes más caros, más baratos, independientemente de eso, muchas veces se utilizan cosméticas que no son aptas para tus características. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, mucho con la gente que tiene acné o que tiene textura en la piel, o incluso gente que tiene discromías o incluso saltos texturales que quieren, digamos, como mitigar esas características que se ven en la piel, porque es cierto que al ser muy notorias, pues intenta, pues a lo mejor utilizar cosmética que sea más astringente o cosmética que sea eh, pues más abrasiva o más exfoliante. Y es cierto que ese tipo de cosméticos, aunque se hable mucho como si fueran inocuos y como si no hicieran nada en la piel y como, bueno, solo cosmética no pasa nada, realmente sí que puede tener un impacto negativo en la piel. Y en el caso, por ejemplo, de la barrera cutánea, es uno muy que se ve además a simple vista, porque cuando utilizamos cosméticas que son, pues, son muy irritativas, y además ya no solamente es por el uso de un cosmético en concreto, sino a lo mejor es la rutina entera que se Una diseña, ¿no? combinación. Para, efectivamente, que se diseña pues para ser pues muy invasiva, ¿no? En este aspecto. Entonces, la cosmética no es inocua al final si la utilizas de una manera que no es debida, o si al final pues utilizas mezclas de productos y demás que no son aptos para tu tipo de piel, sí que te puede llegar a crear pues un desajuste en la barrera cutánea, y además es muy notorio.
y no se arregla de un día para otro. O sea, después tienes que estar intentando equilibrarla durante varios meses. Eso para mí es lo que más me sorprende porque parece que al final son cosas que son ajenas a nosotros, ¿no? Como pueden ser, que también es cierto, como puede ser el cambio de temperatura, que eso pasa mucho sobre todo con la gente que trabaja en sitios que tienen aire acondicionados muy fuertes, porque de Mm. repente hay la humedad relativa del ambiente tienen cambios muy bruscos, o de repente hay pues un choque térmico muy alto, entonces eso es verdad que también afecta a la piel, pero yo creo que la piel está como, entre comillas, que está como mucho más adaptada a esas situaciones que el uso de la cosmética incidente cuando pues cuando intentas cubrir, entre comillas, una necesidad que no estás cubriendo. Yo es lo Mm. que veo más Sí. en factores externos, lo que veo como más visible. Sí, yo creo que de ahí se deduce, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es verdad que, bueno, incluso que hay que adaptar la rutina en función del cambio climático, ¿no? O de la estación en la que estés. Pero yo también estoy de acuerdo en que muchas veces el mal uso de los cosméticos da lugar a alteraciones que después hay que tratar. Puede ser contraproducente un mal uso de productos cosméticos y de ahí yo creo que la importancia de buscar a un profesional que te asesore de una forma correcta a la hora de establecer una rutina cosmética, por básica que sea. Totalmente. Además, es cierto que con la cosmética, como te digo, podemos conseguir resultados sorprendentes, o sea, muy, muy, muy buenos. Mm. Pero también, como te digo, podemos tener reacciones adversas que no son nada deseables. Entonces, bueno, ahí, aunque la cosmética pues eso sea accesible a todo el mundo, sí que es cierto que yo siempre recomiendo que tengan pues un apoyo de, pues eso, o de alguien experto, o de alguien que eh, pues que le pueda echar una mano con respecto a qué productos elegir o qué características poder incidir, etcétera. También es muy importante saber hasta dónde llega la cosmética, que eso también, el tema de las Por expectativas supuesto. también es muy importante. Sí, sí. Eh, Tú sí, tienes que porque al saber final, hasta dónde puedes llegar con eso y totalmente. no crearte expectativas que sabes que no se van a cumplir. Totalmente. Y Eso. después es algo que siempre digo que no hay que, o sea, al final, eh, y que siempre reincido en lo mismo, que al final cuando tú quieres, o sea, por ejemplo, si a ti te molestan las ojeras, por ejemplo, si tú dices, mira, es que tengo ojeras, pues no sé, tengo bolsas edematosas, por ejemplo, y siempre las he tenido y además vuelven, tal, 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 eh, es inútil querer corregir eso con un cosmético cuando el cosmético lo que te va a dar es una mejoría muy parcial, de una manera temporal, porque al final ese tipo de ojeras está ahí por unas razones, ya sean genéticas, ya sean X, cuando sí que puedes tener un resultado más a largo plazo con la medicina estética. Entonces, si al final lo que quieres es solucionarlo, ¿qué más da que sea con cosmética? En el caso de que te lo vaya a dar o que sea con otro tipo de acciones, mientras que sea Sí. con un profesional, eh, todo es lícito. Entonces, para mí eso, el tema de las expectativas es muy importante. Y después con respecto a algo que también veo diariamente y que también es muy importante es el tema de los factores internos. O sea, al final, algo que repito constantemente es que el estrés está intrínsecamente ligado con la piel. O sea, el cómo Mm. los periodos de máximo estrés se ven de manera muy visible, cambios en el manto hidrolipídico de la piel, incluso cambios en el pH, secreciones sebáceas donde la composición cambia. O sea que al final, analíticamente puedes medir esos factores, que me parece como muy impresionante porque al final es algo que decimos, pero que no, que parece que no, bueno, que no tiene importancia, pero sí que Pero la tiene. Mm. la tiene muchísimo el cómo, pues eso, el estrés al final, bueno, yo no estoy segura de que afectará a muchos más ámbitos de la vida, pero la piel afecta mucho. El estilo de vida y la alimentación, sí que es cierto que hasta hace unos años no. Y esto ha sido, o sea, yo misma he ido con este proceso también aprendiendo mucho porque hasta hace unos años todo lo que nos indicaban, sobre todo la evidencia científica, los libros o los accesos bibliográficos que teníamos, era que la alimentación no afectaba a la piel o que no tenía, digamos, como una relación directa con el estado de la piel. Pero poco a poco se va demostrando cada vez más que la microbiota al final y cómo estés tú por dentro,
afecta muchísimo a la piel de manera externa. Entonces, eso también me parece muy importante porque al final el cuidarse de manera general va a hacer que tu piel también se vea mejor. Claro Entonces, que al sí. final es un todo. Es un todo, son hábitos, es alimentación, es cosmética, buen uso de la cosmética, es todo, es todo. Y yo creo que son lo que decíamos antes, son pilares básicos. No pretendas conseguir un resultado estupendo si tus pilares son débiles, si no te cuidas a nivel de alimentación, si no te cuidas a nivel de ejercicio, si consumes mucho alcohol, fumas. Claro, Totalmente. con todas estas características difícilmente podremos hacer algo a nivel de cosmética. Igual que lo Totalmente. que comentabas de medicina estética, que me ha parecido muy interesante. Es verdad que hay cosas que no pueden o no puedes obtener un resultado, una eficacia máxima solo con el uso de cosmética y necesitas apoyarte con otros tratamientos como son los médico-estéticos. Pero sí que es verdad que yo, hablando con diferentes médicos, ¿no? Que lo ven a diario, me dicen, eso es verdad. Pero también es verdad que si nosotros hacemos una intervención y esa persona no tiene un hábito previo de una buena rutina cosmética y tampoco hace un tratamiento posterior con un tratamiento cosmético, tampoco va a tener un resultado óptimo. Entonces, Totalmente. muchas veces son complementarios. O sea, nosotros y tanto bueno, los profesionales médico-estéticos, formuladores, farmacéuticos que hacen consejo dermocosmético, todos tenemos que estar con esa mentalidad, ¿no? Con que al final la unión de diferentes tratamientos, el complemento de unos con otros, es lo que nos van a permitir obtener el mejor resultado y al final la satisfacción del paciente, del cliente, del consumidor. Totalmente. Además, quiero incidir mucho en esto porque eh, por una parte me gusta y por otra parte sí que es cierto que me da un poco de rabia como formuladora, que es cierto que la parte cosmética, en el mundo cosmético, sobre todo, bueno, tú lo sabes perfectamente, cuando nosotros vendemos un cosmético, nos aseguramos de que la parte científica, digamos, que esté cerrada. Muchas veces hay, bueno, hay casos donde la fórmula a lo mejor no es la que a ti te gustaría formular o no es el producto que a ti te gustaría hacer, etcétera. Pero cuando tú tienes, digamos, acción dentro de la formulación de ese producto, porque eso sería ya otro tema a tratar, ¿no? El tema de cuándo puedes formular por ti mismo ¿Cuándo y puedes, cuándo no cuándo no? puedes. Eh, Porque muchas veces te encierran en una burbuja y no puedes hacer nada más que lo que te están pidiendo. Pero bueno, cuando tienes un poco más de mano dentro de la formulación, sí que es cierto que, bueno, que nosotros nos encargamos de que la fórmula esté perfecta, de que realmente funcione, de que todos los test estén listos y después al final cuando se vende, tú lo que vendes realmente es una historia. O sea, entonces los de marketing pues se encargan de ponerlo bonito, de crearte realmente como ese espacio personal donde tú vas a disfrutar ya no solo del cosmético, sino también de las sensaciones que el cosmético te está dando. Y a mí eso me parece prácticamente magia, o sea, porque al final entran muchos departamentos y entran como muchas ciencias y entran muchas áreas dentro de la creación de un cosmético para que el consumidor final lo que se quede pues sea con ese global, ¿no? Y yo creo que muchas veces se desvirtúa un poco el tema de la ciencia que hay dentro de la cosmética porque lo que más voz tiene o lo que al final pues resuena más fuerte es esa historia. Sí. Me parece totalmente lícito, me parece bien, pero sí que quiero recalcar que la formulación cosmética es muy compleja y al final es una ciencia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de recomendación de cosméticos o cuando hablamos desde el área del maquillador, esteticista, o sea, cualquier área que vaya a ser en relación con la cosmética, todos esos profesionales tienen que tener un conocimiento muy alto de química cosmética, que al final cuando digo química cosmética es como una química totalmente aparte, porque entra química orgánica, inorgánica, química física, física, ciencia de materiales, o sea, entran como tanta ciencia que al final se convierte como en una sola, ¿no? Eh, y es una ciencia muy compleja, entonces hay que entender pues esta ciencia como una ciencia aparte. Y hago mucho hincapié en esto porque es muy compleja. Lo que pasa es que como se ve como tan bonita, como se ve tan accesible, pues muchas veces pues se desvirtúa un poco eh, pues ese entendimiento. Entonces, a la hora de cuidar la piel, yo siempre hago mucho hincapié, soy muy pesado con el tema, que coger un buen profesional que pues realmente pueda aconsejarte
con la cosmética que necesitas, porque si no podemos obtener pues eso, esos resultados que no son deseados. Y si hay algo que te preocupa un poco más y que la cosmética no puede llegar a ella, vas al médico especializado, ya sea dermatólogo, médico estético, cirujano plástico, el que esté especializado en el área que tú quieras tratar, y al final tratarlo como un todo, ¿no? Pues eso, pues cuando quieres, por ejemplo, mejorar tu condición física o tu forma corporal, pues ya lo abordas desde varios puntos, ¿no? Pues vas al gimnasio, cuidas la alimentación, te haces tratamientos estéticos, o sea, por varios puntos para verte mejor, ¿no? Pues al final la piel es lo mismo. Y ninguna es más importante, como tú decías, que la otra. La cosmética es importante, igual de importante que la medicina estética en el caso de que la haya, pero se tiene que trabajar en conjunto. Entonces, ni una es exclusiva de la otra, las dos se complementan, las dos tienen sus profesionales y las dos se tienen que tratar con importancia. Que yo creo que al final es lo más importante y que poco a poco yo creo que se está como aceptando un poco más, pero sí Yo que creo creo que que cuesta sí. trabajo. Yo soy una firme defensora de que la cosmética es una ciencia. Para mí no, lo es. O sea, yo así lo transmito y creo que la gente ya empieza a entenderlo así. Además, teniendo en cuenta de que hay una vertiente muy importante hacia la cosmética personalizada, yo creo que eso va a darle mucho poder justo a esto, ¿no? A que la cosmética es una ciencia y requiere de profesionales bien formados, porque yo creo que hasta hace unos años, no demasiado, bueno, un cosmético y era incluso se reivindicaba para todo tipo de pieles, un cosmético para todo y eso ha perdido mucha fuerza. Yo creo que Sí, ahora todo el mundo quiere un cosmético para su piel, para su necesidad, teniendo en cuenta sus características. Y eso implica que demos cabida a todos estos profesionales a diferentes niveles, como tú decías. Entonces, yo creo que ahí sí que estamos por el buen camino, independientemente de que marketing haga su trabajo, que lo hace muy bien y lo tiene que hacer, como tú comentabas. Tenemos que ser todos conscientes de que hay una fórmula cosmética basada en una ciencia, en una evidencia, en unos estudios de eficacia, en unos estudios de seguridad. Y a todo eso yo creo que hay que darle el valor que tiene. totalmente. Y que, Entonces, bueno, y que tiene su complejidad al fin y al cabo. Y que por yo me alegro supuesto. mucho que sea accesible y que la gente pues lo acoja como tal, ¿no? Como algo muy accesible que puedes comprar, que puedes experimentar, que puedes jugar con ello, porque al final yo creo que pues eso es un poco el beneficio así que tiene la cosmética, pero sin olvidar eso que no deja de ser pues una ciencia y que pues tiene muchísima complejidad. Yo de hecho, eh, como te decía antes, a una tantas químicas que se vuelve tan compleja que muchas veces pues es muy difícil de poder tratar si quieres hacerlo bien, por supuesto. Ya como cualquier área lo puedes hacer bien y lo puedes hacer mal. Es muy difícil y puede haber muchas interacciones, independientemente de que la fórmula esté bien hecha. Puede haber interacciones entre ingredientes, interacciones con el material. Tenemos que ser capaces de asegurar que durante su vida útil ese producto va a mantener todas sus propiedades. Entonces, evidentemente, tiene una complejidad muy alta que yo creo que sí, que muchas veces la persona que va y coge el tarrito de crema muchas veces no sabe todo lo que hay detrás. Pero bueno, para eso Totalmente, estamos nosotras. totalmente. Sí, 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 sí. Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, ¿no? Habías remarcado tú muy bien todos los factores, ¿no? Tanto externos como internos que pueden afectar o que pueden llegar a alterar la función barrera. Pero sería importante que comentáramos también cómo los identificamos, ¿no? Porque uno mismo incluso tiene que ser capaz de entender que le está pasando algo con la piel. Sí, además es, como digo, es muy notorio porque yo creo que además la piel es como un área del cuerpo como un poco escandalosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que pase en la cara se percibe como con a lo mejor mucho más, de una manera mucho más traumática que lo que nos podría pasar, por ejemplo, en la espalda, ¿no? Por decirte algo. Entonces sí que es cierto que cualquier enrojecimiento, si por ejemplo tienes descamación visible, si tienes irritación en la zona del rostro, pues es mucho más notorio que en cualquier otra parte del cuerpo. Por una parte bien, porque podemos darnos cuenta de lo que está pasando, pero por otra parte, yo creo que erramos un poco a la hora de poner foco o de intentar
a mí no me gusta hablar de soluciones a problemas porque al final no me parece un problema, pero intentar, entre comillas, como arreglarlo, porque sí que, Mm. como decíamos antes, ¿no? Tenemos como tantos ingredientes en el mercado que son así como tan novedosos, con tanta información, con tantos datos detrás, con tanto tal, que al final nos hacemos un mundo y nos vamos a lo importante. Entonces, como decía, la piel, por ejemplo, muy sensible, que se irrita con muchísima facilidad. Además, la irritación no es simplemente el flashing, o sea, no es simplemente la sensación rojiza en la piel o de rubor, también es que se creen como áreas edematosas, es decir, que se inflamen un poco y aparte también que te den sensaciones como de picor un poco, o te den sensaciones como de más sensibilidad en esa área. Mm. Entonces, muchas veces, como te comento, yo creo que nos hacemos un mundo con ese tipo de características cuando al final normalmente, o sea, si no es algo más que pueda ser una patología que curse con algún tipo de reacción que esté pues, relacionada a lo que sea, puede ser simplemente que la barrera de la piel esté desequilibrada y parece como algo muy tonto, o sea, en plan de, ay, pero es el manto hidrolipídico, es la barrera, pues sí, por ejemplo, una sobreexfoliación, pues si tú, por ejemplo, haces una sobreexfoliación, desde el día que lo haces hasta los 15 días, puedes tener este efecto. Y muchas veces dicen, no, pero si esto me lo hice hace una semana, sí, sí, no pasa nada. O sea, la piel se puede pasar hasta 15 días hasta que se termine de recuperar de una sobreexfoliación como muy acusada. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la irritación. Si usamos, por ejemplo, productos cosméticos muy irritativos, podemos, incluso aunque paremos de utilizarlo, podemos notar en la piel, pues eso, como especie de quemazón, de descamación visible, incluso podemos notar como brotes de acné que se dan por irritación folicular, que además es como es lo que llamamos como efecto rebote, que realmente no es un efecto rebote, pero en el acné se produce mucho porque la gente que tiene, por ejemplo, pues esa producción sebácea, que además es como prácticamente sólida y se queda como una especie de capa cerosa por encima de la piel, intentan utilizar productos que sean como muy astringentes y al final esto es contraproducente por lo que te digo, porque al final terminas irritando la piel. Y aunque tengamos como esa necesidad de sobrelimpiar, hay que limpiar en su justa medida porque al final no hay nada, entre comillas, malo con la piel. Al final es la producción sebácea y el tipo de sebo que estamos produciendo nosotros. Y estás como, entre comillas, castigando a la piel por algo que la piel realmente entre comillas, como que no tendría la culpa, ¿no? Entonces, cuando notemos, por ejemplo, eso, que tenemos como zonas un poco más sensibilizadas, zonas con descamación, zonas rojizas, texturas irregulares, incluso el poro un poco más abierto o marcado, eh, zonas a lo mejor, pues eso, que veamos que, sobre todo a lo mejor no se ve directamente cuando nos miramos al espejo, pero sí cuando miramos en diferentes ángulos, pues que tenemos una textura mucho más marcada de lo habitual. Todo eso se puede dar perfectamente por un desequilibrio del manto hidrolipídico, que como digo, es que parece como muy tonto, ¿no? O sea, en plan de, ¿es solo eso? Sí, pues la mayoría de veces es solo eso. De hecho, porque yo creo que eso al final lo vas descubriendo un poco cuando trabajas en proyectos de este estilo. Yo hace unos años estuve trabajando en un proyecto de hidratación de la piel, pues Mm. eso en ingredientes, ¿no? Pues cómo introducir ingredientes, pues el ácido hialurónico, la glicerina, que si azúcares, que si distintos tipos de proteínas, si era mejor péptidos, si era mejor aminoácidos, bueno, pues te metías como eso, pues como en un mundo de factores, ¿no? Que dieran esa hidratación a la piel y demás. Y una de las cosas que más se vio en los estudios que hicimos fue que aparte de mejorar obviamente el contenido de agua en la piel, tanto la epidermis como los estratos un poco más profundos de la epidermis, algo que fue como muy notorio es que la piel se reguló, el estrato córneo se reguló solo. O sea, es decir, que la descamación se producía de una forma muchísimo más efectiva cuando la piel estaba hidratada que cuando estaba deshidratada. Entonces eso me parece como muy revelador porque lo que significa al final es que cuando la piel está sana, o sea, cuando tienes los niveles de hidratación óptimas, la piel funciona perfectamente. Entonces realmente no necesitarías un exfoliante, no necesitarías nada más.
cuando lo que te digo, muchas veces la gente ve pues eso, que, ay, que tengo descamación, voy a utilizar un exfoliante porque me estoy descamando, ¿no? Pues para Sí. que se descame más. Y al final te terminas como empeorando ese proceso. Totalmente, o sea, es que es el paso uno y la hidratación y una función barrera correcta van muy de la mano, o sea, van entrelazados uno con otro y de hecho yo creo que yo lo trabajo así en los diferentes proyectos, me gusta mucho trabajar la hidratación de la piel y la función barrera y desde mi entender siempre van asociados, o sea, yo no concibo una crema hidratante sin sustancias que estimulen la función barrera. No tiene ningún sentido porque voy a seguir perdiendo lo que yo meta para que nos entendamos si mi función Totalmente. barrera no está correcta. Y viceversa, ¿no? Yo estimulo la función barrera, la pongo en niveles óptimos, una funcionalidad óptima y eso por su propia regulación, como tú comentabas, me va a mejorar la hidratación. Con lo cual, es muy sencillo de entender, complicado de formular, porque tienes que Mm, tener muchos puntos en cuenta y a ver cómo favoreces la penetración de otro, cómo haces que este quede en superficie y haga un efecto barrera, nunca mejor dicho. Bueno, tienes que tener tus habilidades a nivel de formulación, pero el resultado es, bueno, yo diría que a medio plazo se obtienen muy buenos resultados y es una solución, aunque no queramos utilizar esa palabra, sencilla. O sea, si tú sí, realmente eres capaz, tú o el profesional que te asesore, es capaz de determinar, ¿no?, que tu problema viene por una función barrera alterada, por una falta de hidratación, la solución es fácil, digamos. No totalmente. necesitas grandes tratamientos, no necesitas peelings, no necesitas retinoides agresivos, no necesitas alfa hidroxiapatita, necesitas simplemente recuperar esa función barrera. Y a partir de ahí, si queremos tratar arrugas, si queremos tratar manchas, si lo que queramos tratar, lo podremos tratar sin ningún problema, pero primero empecemos por eso, por solucionar lo que sería nuestra base, ¿no? La base de la piel. Además, es muy curioso el tema de la función barrera, es muy curiosa porque eh, se formula con, si no todo, yo diría casi todos los ingredientes que hemos demonizado hoy en día. Para la función barrera, pues se utilizan, normalmente suele ser una emulsión. Se utilizan aceites, que hasta hace unos años pues era todo sin aceites, ¿no? Era cualquier El cosa oil que... free. El oil free, exactamente, todo sin aceite y realmente las funciones barreras pues tienen mucho, tanto escualeno, bueno, según la viscosidad puedes utilizar escualeno también, pero bueno, utiliza mucho, muchos ésteres, utilizas además ceramidas, los millones y miles de tipos de ceramidas que existen. Eh, Se utiliza también la centella asiática, por ejemplo, que son extractos, entonces al final se terminan utilizando aceites, que es eh, lo que muchas veces se intenta no recomendar cuando tienes a lo mejor la piel sensible y demás, o cuando ves que la piel está muy alterada, pues hay aceites no, ¿no? O no utilizas aceites y demás. Bueno, pues se utiliza mucho aceite, después se utiliza normalmente muchas siliconas porque al final, no solo por la sensorialidad, sino también porque muchas de ellas pueden tener efecto oclusivo que no puede ir muy bien, incluso también la parafina líquida o la vaselina, que también tiene pues, un poder oclusivo muy grande que para pieles que estén muy, muy, muy dañadas pueden ser muy beneficiosas. Entonces, al final, son como los cosméticos, que si tú te pones a analizarlo en base a las modas del mercado, serían como los más demonizados, porque lo Mm. tienen un poco de todo de lo que quieres, de hecho, entre comillas, evitar. Por lo que nos va bombardeando pues eso, tanto las redes sociales como el tema de los anuncios en la televisión, etcétera. Eh, y realmente a la hora de utilizarlo, cuando hacen los estudios, tanto los test de eficacia, los estudios clínicos, todo eso, son los que mejor funcionan con el mayor número de pieles, que también es una cosa muy sorprendente. O sea, Sí. que al final, desde la piel más seca hasta la piel más grasa, pasando obviamente por el espectro de la sensibilidad, que sin ser un tipo de piel, pues cada uno tiene su característica y además agravado por esa sensibilidad de la piel, incluso pieles acnéicas, o sea, todas ellas se ven, tienen un beneficio real y demostrable. Entonces a mí es lo que más
como decía, a mí lo que más me sorprende porque al final yo creo que las modas son muy beneficiosas y de hecho hay muchas que nos hacen avanzar, pero otras que nos hacen retroceder. Entonces, en este caso, yo mi recomendación principal es que nos fijemos en las características que tiene la piel, que realmente la miremos, que realmente veamos pues cómo se presenta, qué es lo que vas sintiendo, ¿no? O qué es lo que vas notando, y en función de ello utilizar una cosmética u otro, un poco evitando el, el bombardeo de sobreinformación que al final desinforma de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque realmente si te deshicieras de todos estos ingredientes, es muy, muy, muy complejo, yo creo que casi imposible a día de hoy formular un producto bueno, de función barrera. Yo estoy de acuerdo y creo que los formuladores no demonizamos los ingredientes, de eso se encargan otros. Y yo siempre digo lo mismo, no hay ingredientes malos o buenos. Depende en qué cosmético, a qué concentración y para qué. Es que la vaselina, hombre, pues vale, pues si yo tengo una piel súper grasa, súper acnéica y hidratada, y pues no utilizaré una vaselina oclusiva porque no me va a venir bien. Pero si tengo una piel muy dañada a nivel de función barrera, muy deshidratada, y yo lo que necesito es hacer un bloqueo para que la poca agua que tenga no se pierda, pues me va a venir muy bien la vaselina. Entonces, decir que es mala o es buena, bueno, a no ser que sea una cuestión de que es un derivado del petróleo, vale, yo ahí no entro, ahí cada uno tiene su libertad para poder elegir el tipo de orígenes, digamos, que considere, pero porque vaya a producir un daño sobre la piel, no, todo lo contrario. Y yo creo que ahí el marketing, las redes sociales, en cuanto dan cabida a todo tipo de comentarios, por supuesto, pues pueden hacer mucho daño a ese nivel, que no creo que sea, bueno, muchas veces no es con intención, sino por desconocimiento. Hay mucha gente que se dedica a, pues, como poner micrófono a lo que ha oído por ahí sin tener demasiado conocimiento sobre el tema. Y eso yo creo que hace mucho daño a la cosmética en nuestro caso, pero supongo que en otros sectores pasará lo mismo. Yo creo que lo que debemos evitar en un cosmético es aquello que está legislado. Ah, totalmente, ¿Vale? totalmente. Porque Sí, sí. tenemos un comité científico que trabaja muchísimo. Se están regulando y analizando ingredientes a continuo. Diariamente, tú lo sabrás, se prohíben colorantes de oxidación, se prohíben conservantes, se prohíben alérgenos. O sea, son muchas las sustancias que se evalúan continuamente y que en el momento, o sea, no dan lugar a dudas. En el momento que existe algún indicio de que esa sustancia pueda provocar algún daño en la salud del consumidor, no se andan con rodeos, se prohíbe y punto, o se regula la dosis. Entonces yo creo que en ese aspecto debemos de estar tranquilos y transmitir eso a los consumidores. No hay ingredientes Totalmente. cosméticos que provoquen, que vayan a provocar un daño sobre la salud. Y siempre teniendo en cuenta que de cada producto cosmético realizamos un dossier toxicológico, tanto de las materias primas que lo componen como del producto final. Esto, cuando sale al mercado, está más que validado, que el cosmético es seguro. De forma legal no se puede comercializar un cosmético que no sea seguro, con lo cual yo creo que ahí hay que estar tranquilos y también tenemos que hacer pues un poco esa educación al consumidor para que entienda que un producto lleva una parafina o que un producto lleva un aceite o que un producto lleva una silicona o que un producto lleva un poquito de alcohol no implica que el producto sea mejor o peor que otro. Sí, Y además, dentro de la formulación, porque claro, al final creemos que esto solo está en las redes sociales, pero al final estos conceptos que son totalmente erróneos están en todas partes. en De todas hecho, partes, sí, sí. en la mayoría de reuniones que yo tengo, todos estos conceptos están y yo tengo una anécdota que a mí me hace mucha gracia. Hace unos años estuve formulando para la marca de una celebrity, ¿no? Y bueno, en una reunión eh, ella quería que uno de sus productos fuera pues totalmente natural, ¿no? Y entonces, bueno, el producto iba a ser pues como un producto con características iluminadoras, ¿no? Y entonces, claro, al final, como formuladora es muy complicado porque tienes que estar traduciendo todo el rato lo que quieres con lo que realmente estás pidiendo.
porque claro, al final, como decía, los ingredientes estos que son sintéticos, que todo el mundo demoniza, al final son los que te dan la performance mayor, o sea, Sí. cuando es en distribución de pigmento, cuando es en cuestión de refracción de la luz, por ejemplo, que con los ingredientes que son iluminadores es lo que más queremos. Pues con el tema de la opacidad del producto, con el tema de la sensorialidad, el tacto, ¿no? Pues todo este tipo de características que al final pues queremos que sean como los mejores del mercado y al final nos restringimos con conceptos como naturales, ¿sabes? Entonces, era muy curioso porque al final te terminas en reuniones, o sea, dando clases de ciencia. Entonces, era como, no, 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 pero que sean los pigmentos naturales. Y es como, sí, pero es que el color que tú quieres, el pigmento, por ejemplo, el dióxido de titanio, no, no es natural. Sí, pero es que viene de una roca. Sí, pero es que esa roca sí, necesita un proceso de refinado para tú poder comercializarlo. Entonces, si es 100% natural, para empezar, la pureza va a ser... O sea, entonces ya te tenías que meter en temas de regulación para poder explicarlo. Tienes que darle a entender que cuanto al final más naturales, menos control tienes de la materia prima. Entonces, pasa mucho que cuanto más natural, pues a lo mejor te salen diferentes líneas de producciones con colores totalmente distintos y no Y lo hoy es puedes amarillo y controlar. mañana es marrón, y es así. Efectivamente. Entonces es súper complejo y después en cuanto a performance, como decía antes, suelen ser pues bastante desoladoras cuando lo utilizas y no es nada profesional, o sea, no son acabados profesionales, no son acabados pulidos como nos pueden dar las fórmulas sintéticas. Entonces, al final, pues todos estos conceptos nos los encontramos en todas partes y eso, y en reuniones de vamos a hacer una marca cosmética, ¿qué producto quieres? Pues todos estos conceptos también entran. Al final tienes que ir educando un poco al cliente, decir, no, es que esto tiene que ser Sí. así, esto tiene que ser tal y cual. eh, Se entiende totalmente en ese tipo de reuniones que al final no entendemos como consumidores qué es lo que estamos pidiendo porque confundimos lo natural con lo vegano, lo sintético con lo tóxico, con lo natural con lo Natural es inocuo. O saludable per se, sea, por al concepto. final, efectivamente, o sea, al final tenemos como unas relaciones súper absurdas y que al final no son nada beneficiosas. O sea, no digo que no son nada beneficiosas porque una para mí, de las modas más importantes que han habido en los últimos años es, por ejemplo, el de las fórmulas veganas, Mm. que sí que se están consiguiendo conseguir, pues eso, trabajar con productos que son 100% veganos y que son maravillosos, o sea, son al final con una calidad increíble. Pero como lo vegano se confunde con lo natural, que se confunde con lo no tóxico, al final pierde mucho el foco. Claro, es Eh, que ahí ha habido mucha confusión. Los productos sintéticos en su mayoría son veganos. Son veganos, sí, Claro. Entonces, y se asocia mucho el término eso, vegano con natural, cuando natural no admite un ingrediente sintético, tiene que ser de una fuente natural. Entonces ahí yo creo que hay desconocimiento y muchas veces ya no es, tú lo puedes explicar, pero hacer entender a un comercial o a un cliente final que te pide el desarrollo de un producto que por ser natural no es mejor, eh, a veces sí, cuesta sí, muchísimo, muchísimo. sí, es complicado. Es muy complicado, pero yo creo que yo tengo la fe de que al final las redes sociales pues tengan esta parte positiva, ¿no? Tengan la parte Sí, positiva sí, a ver, de también claro, educar. sí, yo creo que sí. Al final, bueno, pues nosotros damos desde cada uno, desde su plataforma, ¿no? Digamos, pues da esas nociones, esa información para que al final, si tú decides comprar una línea natural, a mí me parece perfecto, pero que sepas por qué y qué Sí, implica. totalmente, Ya está. Y pienso que debe haber cosmética para todo el mundo, para veganos, para personas totalmente. que la quieran natural, sintética, con siliconas, de todo tipo, pero que sepas por qué lo elijas, no porque consideres que la otra va a producirte un daño en tu salud o va a ser más tóxica o más irritante o más lo que sea. Totalmente. Y después también yo creo que es muy importante volver un poco más a lo básico, a lo que estamos hablando antes, a el tema de ingredientes pues muy novedosos, pues eso que son como muy de tratamiento, ¿no? Entre comillas,
a mí me flipan, a mí me fascinan tanto utilizarlo como formularlos, pero al final es cierto que lo que mejor funciona es volver un poco a lo básico, volver a las rutinas minimalistas, volver a las rutinas. De hecho, a mí nunca me gustó el tipo de tendencia esa pues de las rutinas coreanas de millones de pasos, me parece muy absurdo el tener que utilizar 20 pasos dentro de una rutina, es que no le veo el sentido ninguno y además yo creo que es muy ineficaz. Y al final como muy aburrido, ¿no? Como gastas mucho tiempo en hacer algo que Claro, debería es llevarte una dos. cuestión de tiempo también. Si podemos obtener el mismo resultado mejor con menos pasos y menos tiempo, pues vayamos. Soy muy Y yo poco optimizada. cuando recomiendo, cuando hago una rutina para alguien, siempre le pregunto y necesitas saber esa persona a qué está dispuesta. ¿Tú estás dispuesta a invertir 10 minutos o 2 horas? Porque en función de eso irá tu rutina también. O sea, o tú qué expectativas tienes, o tú qué hábitos tienes. Entonces, a partir de ahí, empecemos por diseñar lo básico, lo que cubra necesidades básicas y lo que comentábamos antes. Después, a medida que aumenten las necesidades o las necesidades de tu piel o que tú quieras o tengas la posibilidad de poder ampliar el tiempo que dediques a tu piel, a cuidarte y demás, pues vamos viendo, ya podemos introducir pues el tipo de ingredientes que tú estabas comentando, ¿no? Más novedosos, a lo mejor más agresivos, que requieren de una rutina más específica, más exacta o más concreta, y ya vamos viendo, pero empecemos por Por lo lo básico. esencial. Mm. Que al final lo básico no significa sencillo ni simple. Lo básico significa, bueno, pues vuelta un poco a los inicios. Y lo que cubre Pero tus necesidades, mm, ya está. ¿Tú nos pondrías, Laura, un ejemplo de alguna rutina así para alguien que quiera empezar o para alguien que diga, bueno, voy a cuidarme o cómo asesorarlo para cubrir esas necesidades básicas, digamos? para mí lo esencial, que, que- que al final es esencial, pero como decía antes, no es sencillo, simplemente es las características, o sea, los productos con los que tu piel estaría con las necesidades cubiertas, es un buen limpiador y cuando me refiero con un buen limpiador, aquí no voy a entrar en temas de ingredientes, porque es muy complejo hablar de ingredientes dentro de un limpiador, sobre todo porque el sistema limpiador no se basa en un único ingrediente. Tenemos los tensioactivos, potencioactivos, después eh, tenemos además ingredientes que van a hacernos como de buffer, ¿no? O sea, nos van a hacer como parar un poco la agresividad de algunos tipos de agentes limpiantes. Entonces, las fórmulas es verdad que son muy complejas y fijarte en un ingrediente es totalmente contraproducente. Entonces, para mí, en este caso, las características es lo que es importante. O sea, cuando tú utilizas el limpiador, que no te sientas la piel tirante. Y que tampoco te la sientes como que te la sientas como nutrida, que tampoco sientas que ay, qué confortable estoy, o sea, que te la sientas limpia. ¿Por qué no quiero que te la sientas tirante? Si te la sientes tirante es que ha habido una sobrelimpieza y que tu piel tiene algunos componentes que le faltan, de manera que pues siente como ese estado de tirantez, o sea, siente que no está del todo confortable y cuando te la sientes nutrida en exceso, significa que ha habido deposiciones, que esas deposiciones pueden venir dadas de ingredientes que tienen afinidad por la piel, que han estado dentro de los limpiadores y que pueden eso, pues que pueden depositarse encima de la piel y al final, no tiene por qué ser ni malo ni bueno, pero sí que me parece que es un paso que se puede suplir o es una necesidad que se puede suplir con los siguientes pasos y que no es necesario hacerlo con el limpiador. Que eso al final, si tú me dices, mira, es que solo puedo utilizar un producto, pues te diría, bueno, pues sí, a lo mejor un todo en uno de estos así limpiadores, de leches limpiadoras que no te las retiras con agua, sino con una tal, ¿no? Pues algo así muy concreto. Pero si no, un limpiador, pues eso, que te limpie la piel y ya está, que parece como muy sencillo, ¿no? Solo que me limpie. Pues esa Sí, que es su sencillez, función. ese equilibrio es lo más complejo. Voy a ir después como para casi que lo último, que es la protección solar, y quiero hacer mucho hincapié con el tema de la protección solar porque al final la radiación ultravioleta también afecta al manto hidrolipídico, también afecta incluso a la descamación de la piel, a las características, por ejemplo, de descamación de tu piel, a procesos keratolíticos, también puede sufrir modificaciones a base de la incidencia de la radiación ultravioleta. Entonces,
También tu piel puede sufrir mucho, ya no solo o sea, a nivel dermis y epidermis, sino también en el manto hidrolipídico y también en el estrato córneo. Así que protegernos la piel del sol es muy importante. Y ya después, por último, se ha dicho dos productos, pero después un último producto sería es que me da igual realmente el tipo de formato, o sea, ya puede ser una crema, un bálsamo, me da igual, que tenga función barrera, o sea, que tenga ingredientes tanto emolientes, ingredientes oclusivos, pues eso, como hemos comentado antes, pues centella asiática, que tenga pues actividades que son calmantes, eh, eh, el aceite de yoyoba, por ejemplo, que son esteres de yoyoba que también tienen esa acción más emoliente, las ceramidas además están muy de moda y tienen esa acción también pues muy calmante, además de reestructurante de la barrera cutánea y un poco cómo hace esa mímesis de la propia barrera de la piel. Entonces, en el caso de que tengas pues, eso, pues una deficiencia muy grande, puede prácticamente suplir esa carencia. La niacinamida, en el caso de que tengas la piel un poquito más fuerte, porque la niacinamida en función de cómo esté formulada sí que puede dar pues ese efecto de flashing también, pero bueno, si está bien formulada y es para función barrera, pues sí que puede tener esa acción también como más calmante. Y yo creo que al final, pues esos son ingredientes que nos den función barrera o que restauren la función barrera de la piel, que nos den un poco de hidratación, que la hidratación siempre va a ser muy beneficiosa para la piel y acción calmante, que al final va a ser lo más importante. Con esos tres productos van más que de sobra para empezar con una rutina minimalista que cubra las necesidades que tiene tu piel y para que te veas con efecto, entre comillas, como buena cara. A Mm. partir de ahí, yo creo que esa es la base perfecta, además que se puede llevar perfectamente durante un mes, 2 meses, 3 meses, o sea que no te tiene que entrar así como la ansiedad de, ay, no, no, que quiero meter ingredientes, que, o sea, puedes No, perfectamente no, no, mantenerlo en calma. el tiempo, efectivamente, o sea, además me parece como eso, como, porque sí que es cierto que, y me pasa a mí también como consumidora, que me entra así como la ansiedad de, no, 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 es que quiero ya meter retinoides, ¿sabes? Ya, o quiero meter ácido exfoliante, o quiero tal, o quiero cual. El mantener la piel estable al final es lo más sano para la piel, el evitar reacciones inflamatorias, evitar reacciones de oxidación, evitar la sobreexposición solar. Como decía, parece básico, parece simple, pero es lo contrario a simple y lo contrario a sencillo. Sí que es básico porque es lo que todo el mundo deberíamos buscar, Mm. pero es que cubre totalmente las necesidades de una piel para que esté sana y funcione de manera correcta. Entonces, una vez que tengamos eso cubierto, a partir de ahí sí que a los 3 o 4 meses, cuando tu piel esté estable, cuando realmente te la notes fuerte, ahí ya sí que pueden entrar pues algún otros tipos de ingredientes o de formatos o productos nuevos y demás que contengan otras propiedades o beneficios. Pero con este tipo de rutina, si todavía no tienes muy claro por dónde empezar, yo empezaría por ahí. Pues yo estoy de acuerdo. Para finalizar y resumiendo, diríamos que para empezar una buena rutina cosmética básica, empezar, pondríamos una buena limpieza, una hidratante con función barrera y a poder ser pues que tenga efecto calmante para que nos mantenga pues la piel calmada con esa sensación de confort y fotoprotección, SPF 50, protección global y a poder ser con antioxidantes. Y con eso estaría Totalmente. todo. Y yo sí que es cierto que hace como unos 3 o 4 años siempre decía, bueno, protección solar mínimo, o sea, mínimo 30. Yo creo que ya de la fotoprotección solar 30 yo me he olvidado totalmente. Yo estoy a otro nivel ya Sí, de sobre obsesión. todo a nivel facial, ahí no hay negociación. No, no, pero Yo, es que además estoy totalmente, o sea, ya estoy en el otro nivel, ya estoy la reacción ultravioleta, o sea, el SPF 50 maravilloso, o sea, ya me estás diciendo lo que tengo de protección UVB, pero ahora dime la protección contra la radiación ultravioleta A y si tiene el mínimo, digamos, no, ya no me vale. O sea, yo ya, ya estoy, como te digo, a otro nivel totalmente de protección solar. Y con el cuerpo me pasa lo mismo. O sea, es que es muy importante el tema de protegerse del sol a todos los niveles.
Que con eso no quiero decir que no tengas que salir a la calle ni exponerte, o sea, por supuesto, hacer vida totalmente normal y saludable, pero pero protegiendo del protegida. sol. Mm. Pues no sé si alguien tendrá, yo he estado mirando, he visto que nos ha saludado mucha gente, creo que preguntas no hay, pero si alguien tiene alguna pregunta y nos la quiere hacer, pues puede hacerlo. A ver que revise por si acaso. Bueno, veo que no hay, pues si después le queréis preguntar a Laura o me queréis Totalmente. preguntar a mí a través de nuestros Instagrams, pues podéis hacerlo. Y nada, yo darte las gracias de que A hoy, ti. un 4 de agosto, hayas estado con nosotros aquí. Desearte buenas vacaciones y espero Igualmente, que te verte lo pases muy bien y que pronto. descanses mucho. Y eso espero. Venga, mañana las cojo con fuerza ya. Eso, y descansa por mí también. Piensa en mí un poquito mañana. Espera un segundo que nos dicen, a ver, quiero hacer una Ay, sí. pregunta, a ver que entra en el último instante. Bueno, ha dicho que quiere hacer una pregunta, pero la Estás a pregunta no me tiempo, estás a sale. tiempo. ¿Alguna recomendación específica de crema con función barrera y calmante? Laura, ¿nos recomendarías? Supongo que se refieren a una marca en concreto o... A mí, una marca que a mí me ha sorprendido muchísimo y que la acción barrera es brutal es la de Gema Herrerías. Mm. Eh, Me parece un productazo y que es al final un básico, como decía antes, un básico para cualquier tipo de piel que tenga pues ese desequilibrio en la función barrera. Pues el producto función barrera de Gema Herrerías es un muy buen producto. Y al final, yo estoy de acuerdo, es una crema yo considero que está muy bien en cuanto a formulación y da muy buenos resultados, pero independientemente de las marcas, yo creo que, bueno, podéis mirar, o sea, consultando, está claro que no vais a saber la fórmula exacta, pero el listado de ingredientes ya os va a dar muchas pistas. Y acordaros de lo que comentaba Laura, tienen que haber lípidos en la función barrera. Encontraréis triglicéridos, encontraréis fosfolípidos, encontraréis colesterol, encontraréis ceramidas muy probablemente y después algún extracto calmante, alguna niacinamida, algún azúcar, algún ingrediente hidratante. Esos son los componentes que debe de tener sí o sí una función barrera para que funcione. ¿Vale? Que no os eche para atrás encontrar un colesterol o un lípido, ¿vale? Cualquier tipo de lípido, porque va a formar parte de ese tipo de producto, porque tenemos que pensar que el estrato córneo está formado por lípidos, el cemento intracelular son lípidos, en su mayoría es colesterol, triglicéridos y ceramidas, y entonces si lo que queremos es recuperar esa pared de bloques, ¿no? Como se dibuja siempre cuando estudiamos, si queremos que ese cemento quede esas células queden cohesionadas, tenemos que a través de nuestros productos cosméticos facilitar a la piel ese alimento que las va a mantener cohesionadas. Y ese alimento van a Totalmente. ser lípidos, con lo cual es eso lo que debemos de desgranar en ese listado de ingredientes. ¿Vale? No, una función barrera oil free no tiene sentido. No. ¿Vale? A ver si hay alguna cosita más. Protector solar que nos recomendéis. Es que Yo no os voy a... ¿El qué? lo que decía de factor 50, o Y sea, amplio espectro. factor 50 amplio espectro que tenga UVA es que según donde lo compres, pero bueno, normalmente en Europa suele venir o bien UVA o UVA dentro de un círculo, o sea, indistintamente Mm. no tiene ninguna diferencia. Después sí que es cierto que en otras regiones lo puedes ver como PA+++ hasta 4 máses, creo que es. Después en Inglaterra, por ejemplo, sí que hay un sistema de estrellas. Bueno, en cada sitio como que es un poco diferente la forma en la que en el que lo declaran y demás. Pero eso, o sea, sobre todo que el factor de protección solar 50 eh, y que sea de amplio espectro, es lo más importante. Y después algo, o sea, si quieres ver realmente si funciona, yo algo que hago es estar pendiente a si me bronceo. Si me bronceo es que no ha funcionado. Ese es mi truco.
Bueno, y tenéis que tener en cuenta que hay que reaplicarlo, que no nos Hay que sirve ponernos replicar. fotoprotección a primera hora de la mañana y pensar que nos va a proteger todo el día. Sobre todo si vamos a tomar el baño o sudamos, o, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que hay que reaplicar el producto. Y ahora lo veréis que cada día está más de moda. Yo son cosas que no descarto y he visto muchos estudios que vinculan su efecto a nivel de daño sobre la piel, que es la luz visible, la luz azul y también el infrarrojo. Entonces ya veréis que hay muchos productos solares formulados que no solo nos protegen frente a la UV A y B, sino también frente a visible, infrarrojo y luz azul. Y esto, y si tiene, o sea, si tiene ese componente de luz azul, no solo nos protege para la radiación solar en exterior, sino también pues, frente a las pantallas, televisores, etcétera. Yo sí que os recomendaría que cuanto más completa sea la protección, mejor, porque al final el daño oxidativo está ahí Totalmente. y nos tenemos que proteger frente a él porque el principal signo del envejecimiento es el fotoenvejecimiento, el provocado por la radiación. Y tenemos que protegernos para mantener la piel sana. Sana, sobre todo sana, o sea, bonita, pero Sana. sobre todo sana. Al final una cosa trae la otra. Me Mm. preguntan, dice, si me bronceo no está funcionando el fotoprotector, yo quiero broncearme pero estar protegida. A ver, cualquier fotoprotección solar del mercado, independientemente de cuál, no te va a proteger al 100% de la radiación solar, o sea, eso indiscutiblemente. Entonces, sí que es cierto que puede llegar a cierto tipo de radiaciones a la piel y entonces eso propiciar el bronceado. Eso por un lado. Entonces, sí que es cierto que si estás yendo todos los días a la playa, por mucho que te pongas protección solar, pues al final esa radiación que incide en la piel sí que genera ese cambio que es el bronceado, ¿no? Que se ve, digamos, visiblemente mediante el bronceado. Eso es una cosa. Independientemente de eso, si vas 3 días a la playa y terminas con un súper bronceado, eso va a significar sí o sí que ha habido daño solar en la piel. Ya, o sea, si es por radiación ultravioleta B, que suele ser este bronceado que es un poco más marronáceo, eh, sobre todo porque se produce por la creación, digamos, de pigmento. Entonces, pues este bronceado que es mucho más duradero y que eso que tiene un tono así como más marrón, aunque no tengamos este tipo de bronceado, si es el bronceado de UVA, que es ese bronceado más inmediato, de esto que lo ves como prácticamente casi instantáneo, ¿no? Pues a los 2 días de haber ido a la playa o al día siguiente y demás, y suele ser un bronceado como un poco más rojizo porque se produce por la oxidación de la melanina. Entonces, eh, independientemente de cuál sea una o la otra, o sea, son dos tipos de bronceado, pero los dos pues se dan indistintamente si han entrado en contacto con la piel, van a llevar consigo un daño. Entonces, es muy visual, entre comillas, que para tú medir, digamos, si se ha producido el daño en la piel o no, pues lo midas a través del bronceado. Es decir, que si te has llegado a broncear a los 2 días, al día, a la semana de estar en la playa, significa que ha habido daño. Como digo, al final es un poco el grado en el que, o como tú lo estés midiendo, si me dices, mira, es que he ido durante 4 meses todos los días a la playa y al final es que he subido un tono. Bueno, entra a lo mejor dentro de lo normal, ¿no? Pues de que la fotoprotección solar no es al final cemento armado, o sea que sí que deja pasar cierto tipo o un cierto porcentaje de radiación. Pero no existe eso de bronceado saludable, me pongo súper morena, pero de una manera muy saludable. No, te Bueno, pones sí, sí que morena. existe el Ah, autobronceador. bueno, el autobronceador, sí, sí, es verdad. Que Hay solución para todo. sí que es cierto que yo también lo he dejado de usar hace ya unos Yo años. tampoco soy fan, yo voto por el blanco Yo nuclear, ya también. está. Estoy totalmente en el grupo de Blanca Nuclear y sí que es cierto que antes utilizaba mucho autobronceador y ahora o sea, totalmente negativo. O sea, me he adaptado totalmente al blanco y además ahora al blanco porque es mi color natural Sí, sí, de sí. piel, digamos. Pero me parecen precioso cualquier color de piel que exista sin tener que haber esa variación de color, porque aquí en Europa es ir a la playa para broncearse, pero después en Asia es totalmente al contrario, Sí, es sí. ponerse blanquísimo. Entonces, cualquier tipo de cambio que sea en la piel, pues lo que te digo, me parece como nocivo y hay que
aceptar el color de piel que tenemos, siempre y cuando entre dentro de la salud, de la normalidad, de que la piel esté sana. Y como digo que al final yo al tener la piel, pues eso, sin que me dé el sol, lo, lo asemejo o lo relaciono a salud. Y Sí, ver las pieles como súper quemadas, muy bronceadas, muy tal, no, ya hago la relación de manera automática a daño solar, envejecimiento prematuro, o sea, yo ya veo las arrugas, veo las manchas totalmente. solares, yo lo Aunque voy no viendo las y es tengan como, todavía, ya las aunque no las tenga, visualizas. yo ya las veo. Y me horrorizo, o sea, la verdad es que me horrorizo. Y se van, sobre todo, pues eso, en el periodo de entre 30 y 40 años de edad, es Mm, cuando ya se va notando el salto ese de piel perfectamente sin imperfecciones a, uy, mira lo que me ha salido, uy, sí, mira esto que es, uy, tal, ahí ya mm, se va viendo. sí, Pues esa es mi totalmente. recomendación. Pues totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y lo dicho, disfruta mucho del verano. Un besito. Igualmente, Venga, pues Laura, hasta muchísimas luego. Un gracias. beso. Adiós. Hasta luego.